Bienvenidos de vuelta, un gusto saludarles a todos. Recordar un poquito de las clases anteriores, que es súper importante el tema de tener en consideración que tenemos que repasar antes de volver a iniciar. Entonces, recordemos primero que estuvimos estudiando el conjunto Z, que es el conjunto de los números enteros. Este conjunto de los números enteros. Y en este conjunto de los números enteros nosotros nos dimos cuenta que la recta numérica tenía números hacia la izquierda, números hacia la derecha, de un valor de referencia, y ese valor de referencia era el 0. Hacia la derecha teníamos números que eran valores positivos, y hacia la izquierda del 0 teníamos valores que eran negativos. ¿Ya? Después nosotros ubicábamos, por ejemplo, el 5 acá, y a la misma distancia nosotros teníamos que ubicar el menos 5 a la izquierda. Y nosotros veíamos que las magnitudes que habían entre el menos 5 y el 0, y entre el 0 y el 5 positivo, eran siempre 5. A esas distancias, estas distancias, nosotros le llamábamos valor absoluto, ¿ya? Y ese valor absoluto siempre tenía relación y siempre tenía que ver con lo que era distancia. Vuelvo a recalcar mucho eso, ¿ya? Ahora, en la clase del día de hoy, vamos a trabajar con algo un poco diferente, que es comparar, ordenar y posicionar estos números enteros con los que ya hemos estado trabajando. Entonces, antes de comparar, ordenar y posicionar estos números enteros, siempre va a ser muy importante tener claro qué estrategia usábamos para comparar el primer conjunto numérico que conocíamos, que era el conjunto de los números naturales. Recordemos que era la n con un palito, ¿ya? Esto, para nosotros, era muy importante. ¿Por qué motivo era muy importante? Porque nosotros va a ser nuestro primer atisbo para conocer bien a este conjunto que son los z, los enteros. Entonces, esta estrategia que nosotros utilizábamos, por ejemplo, tomábamos el 3, el 7, el 21, el 1, el 5, el 2, ¿ya? Nosotros ordenábamos viendo la posición que tenía. Entonces nosotros partíamos de la base que las unidades son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya, esa es la base. Y también el 0. Esas son las cantidades de unidades que podemos tener, que son los dígitos que representan. Y después teníamos, por ejemplo, cuando teníamos el 324 y teníamos el 384, teníamos dos valores distintos, donde cada uno de estos dígitos ocupaba un valor posicional. El 4 de las unidades, el 2 de las decenas, el 3 de las centenas. Entonces nosotros siempre partíamos por las unidades y veíamos qué unidad era más grande, pero las unidades son las que menos aportan. Entonces ahí teníamos que tener el cuidado de ver quién era el que hacía el aporte más grande a nuestro número. En este caso las centenas, primero comparamos, donde el 3 tenemos centenas ahí y 3 tenemos centenas acá. Son el mismo número, por lo tanto no va a haber uno sobre el otro. Acá en el 2, que es el valor de las decenas, y el 8, que es el valor de las decenas en el otro número. Por lo tanto, en este caso, ¿qué es lo que se daba? Se daba principalmente que el 384 era más grande que el 324. Nosotros colocábamos el valor del signo que se abría siempre hacia el número mayor. Si cada una de las posiciones son iguales, entonces los dos números van a ser iguales. Esa era la estrategia que utilizábamos para los naturales principalmente. Vamos a limpiar nuestra pizarra para continuar un poco más allá. La siguiente pregunta es qué tenemos que considerar al ubicar números en la recta numérica.
Entonces va muy conectada con la pregunta anterior. Cuando nosotros vamos a ubicar números en la recta numérica, lo primero que tenemos que considerar es que esta recta numérica tenga un valor de referencia. Y ese valor de referencia para nosotros va a ser el 0 en este caso. Luego tenemos que tratar de preocuparnos de que cada espacio represente la misma cantidad que estamos avanzando, ¿ya? Entonces si yo digo que de aquí a acá hay 10, de aquí a acá también tienen que haber 10. Por lo tanto, si tengo 10 más 10 voy a tener el 20. Y así sucesivamente. O si yo digo que en cada rayita hay 1, entonces aquí voy a tener el 1, en la otra rayita voy a tener el 2, en la otra el 3 y así sucesivamente. Entonces esas son cosas trascendentales que tenemos que trabajar y entender. Vamos a seguir avanzando. Entonces, ahora que nosotros tenemos ya esas dos preguntas y tenemos el inicio de nuestra idea, vamos a ir directamente a empezar a trabajar nuestro objetivo y tratar de lograr nuestro objetivo, que es lo principal para estas clases, que son primero comparar, ordenar y posicionar estos números enteros. Comparar para saber quién es más grande y quién es más pequeño, ordenar para ver qué jerarquía tienen y posicionar para saber en qué lugar están de la recta numérica. Entonces aquí dice la actividad en parejas, pero eso lo vamos a omitir claramente. Ya vamos a omitir esa parte que dice en parejas. Ya vamos a analizar la información y vamos a realizar estas actividades todos juntos en el video. Entonces, lo primero que aquí se muestra, antes de ir a leer las preguntas, es las alturas o profundidades que tienen distintas fallas geográficas de nuestro país. Por ejemplo, tenemos dos fallas que son Lago, Villarrica y Todos los Santos, que son fallas de profundidad, y el Volcanes, que son fallas de altura, ya que tenemos el Osorno y el Villarrica. Entonces, 4 valores numéricos distintos: 2 de profundidad, que son Todos los Santos, 337 metros y 165 metros el lago Villarrica de profundidad, y de altura, ¿ya? Y en esa altura tenemos el volcán Osorno con 2652 y el volcán Villarrica con 2847 metros de altura, ¿ya? Entonces, ahora se nos pide a nosotros que representemos estas distintas profundidades, ya que las vamos a volver a ubicar arriba, con números enteros, ya tanto las profundidades como las alturas. Entonces, el primer valor que vamos a trabajar nosotros va a ser el lago Todos los Santos. Como habla de una profundidad, nosotros sabemos que esto, si nosotros tuviéramos nuestra recta numérica en este sentido, nosotros tendríamos ubicando el 0 acá. Y esto sería profundidad. Y lo que tenemos acá sería altura. Por lo tanto, el lago Todos los Santos lo vamos a ubicar a 337, que es nuestro valor numérico, y con el signo le vamos a decir que es profundidad al darle el valor negativo. El volcán Osorno, que está a 2652, no le vamos a colocar el signo porque es un número positivo, porque es altura. El lago Villarrica, como es profundidad, vamos a hablar de un número negativo y de su respectiva valor que tiene hacia abajo. Y la altura, nuevamente positivo, solamente damos el valor del número. ¿Estamos bien hasta ahí? Recuerden, siempre pueden retroceder si es necesario, ¿ya? La segunda pregunta nos pide que ordenemos intuitivamente las magnitudes de menor a mayor. Entonces, intuitivamente, nosotros claramente, son 4 los valores que vamos a trabajar. Entonces, déjenme cambiar mi color de lápiz. Vamos a utilizar un amarillo. Van a ser 4 diferentes magnitudes que vamos a ordenar, ¿ya?
En estos cuadritos amarillos vamos a llenar ese numerito. Entonces, sabemos fácilmente que un número positivo siempre va a ser más grande que un número negativo, que fue algo que estudiamos en las clases anteriores. Por lo tanto, el número más grande de todos los que están acá va a ser el 2847. Luego, el que le sigue va a ser el 2652. ¿Ya? Y después nos quedan estos dos valores que ordenar. Y el tema es decidir cuál de los dos es más pequeño. Y acá donde ya tengo que romper la parte intuitiva de ustedes, porque lo ideal sería que lo hicieran libremente antes de ver la respuesta. De hecho, les recomiendo pausar un momento el video, colocar los dos numeritos que van acá, y después de colocar los numeritos seguir con la explicación que les voy a dar. Entonces, como les decía, después de que pausaran el video, nosotros tenemos que pensar que hay dos valores negativos. Y yo cuando hablaba de negativo, las clases anteriores les decía que los negativos siempre simbolizan pérdida. Entonces, entre más pérdida, más pequeño es el valor numérico. En este caso, el valor numérico más pequeño va a ser el 337 negativo y el valor que le sigue va a ser el 165 negativo. Voy a borrar ahí los signos de pregunta para que no se vean para que no se note que parecen números, ¿ya? Para seguir avanzando en la pregunta. Entonces luego me dice, si el nivel del mar se representa con el número 0, ¿entre qué números del orden anterior lo ubicaría? Entonces acá hay otro elemento que nos falta. ¿Quién sería? El 0. Claramente recordemos que el 0 era la frontera entre los positivos y los negativos. Por lo tanto, el 0 tendríamos que ubicarlo ahí, justo al centro, entre el lado de los positivos y el lado de los negativos que teníamos anteriormente. Al seguir avanzando, nosotros vamos a encontrar ahora una nueva pregunta donde me hablan de la recta numérica. Nos hablan de la recta numérica, perdón. ¿Ya? Y en esta recta numérica nos muestran diferentes valores, tanto valores positivos como valores negativos. ¿Ya? Desde el 0 hacia la derecha, los positivos, y desde el 0 hacia la izquierda, los negativos. No olvidemos esa parte. Entonces, nos preguntan primero, ¿cómo son los números situados a la izquierda del 0? Estos números son números negativos. No olvidemos esa parte. ¿Ya? ¿Cómo son los números a la derecha del 0? Son números positivos. ¿Cómo crees que es un número situado a la derecha del 0 con respecto a uno que está situado a la izquierda? Algo que ya habíamos visto anteriormente, que habíamos dicho y enunciado que todo número positivo era mayor que un número negativo. Entonces los números que están a la derecha con respecto a los de la izquierda siempre van a ser mayores. ¿Ya? Siempre que nos pregunten a nosotros una referencia como son, estamos hablando de si son mayor, menor o igual. ¿Ya? Entonces aquí entran en juego dos conceptos diferentes, que son el concepto de comparar y ordenar estos números enteros. Un buen método para hacer esto, va a ser siempre realizar una recta numérica, recordando siempre que a la derecha de otro número siempre va a ser mayor que el que está a la izquierda. En este caso, el B es mayor que el A, porque el B está más a la derecha y el A está más a la izquierda. Entonces siempre tenemos que considerar esa referencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el detalle que se nos presenta aquí? El detalle que se nos presenta aquí está dado principalmente porque hay números naturales que ordenábamos de cierta forma, que perfectamente lo anterior, más a la derecha de la recta numérica es mayor que a la izquierda. Pero los números enteros ahora aparecen los números negativos, ¿ya? Y en los números negativos, por ejemplo, menos 8,
menos 5, nosotros intuitivamente decimos que el 8 es más grande que el 5, pero nos olvidamos de los signos. Y el 8 va a ser menor que el menos 5. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros lo ubicamos en la recta numérica, el menos 5 va a estar más a la derecha que el menos 8. ¿Dónde podemos ver eso? Nosotros lo podemos ver acá en nuestro ejemplo que nos daban más arriba, que era nuestra recta numérica. ¿Ya? En esta recta numérica tenemos claramente y podemos ver sin ninguna dificultad mayor que el menos 5, que está acá, está más a la derecha que el menos 8 que está acá. Por lo tanto, el menos 5 es mayor, dijimos, que el menos 8. Mucho cuidado con cada uno de estos elementos que estamos trabajando. Continuemos avanzando en nuestra clase. ¿Ya? Acá ya empezamos con las actividades. Y en estas actividades recordemos que siempre el profe les explica las primeras. Y después de explicar las primeras, les toca a ustedes. Entonces me pide en la actividad número 3, me pide que represente cada pareja de números en una misma recta numérica. Luego indicar cuál es mayor y obviamente cuál es menor. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Menos 3 y 7. La recta numérica la tenemos acá. El 3 lo vamos a tener ahí, el menos 3, perdón. Y el 7 va a estar mucho más acá. Perdón mi pulso. 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí vamos a tener el 7. Por lo tanto, acá nos damos cuenta que menos 3 es menor que 7, porque el número 7 está ubicado más a la derecha que el menos 3. Luego el menos 8 y el menos 15. Entonces acá vamos a alargar considerablemente nuestra recta numérica. Tenemos el menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Ahí aparece. Y el menos 15 va a estar ¿dónde? Por acá, menos 9, menos 10, por allá que se me acaba la pizarra. Entonces nosotros vemos que vamos a colocar una flechita que para allá está el menos 15. Entonces el menos 8 está más a la derecha que el menos 15. Por lo tanto acá se da que el menos 15 es menor que el menos 8. ¿Vale? Acá ya podemos simplificar un poco el tema de la recta numérica y recordar siempre que un número positivo es mayor que un número negativo. Por lo tanto, menos 11 es menor que 9. Siguiendo, 0 y menos 6. El 0 acuérdense que es neutro, pero es justo el límite. Entonces el 0 nosotros lo podemos pensar entre comillas como un número positivo. Recuerden siempre que el 0 no es positivo ni negativo. Entonces, ¿qué es lo que se nos da aquí? Aquí se nos da que el número negativo es menor que el 0. De hecho, eso fue una de las cosas que hablamos en las clases anteriores, que todo número negativo era menor que 0. ¿Ya? Vamos avanzando a la siguiente. Aquí limpiamos pizarra siempre. Y avanzamos, donde nos pide comparar los números usando los signos menor, mayor o igual. Entonces aquí tenemos que mantener el orden. Y como tenemos que mantener el orden, vamos a hacer una pequeña edición a nuestro diagrama y vamos a borrar las i. Si es que puedo. No puedo. Entonces vamos a trabajarlo como habíamos pensado trabajar esto nada más. Ya, entonces acá tenemos ¿quién es mayor? El 6 o el menos 38. Un positivo siempre es mayor que un negativo. Entre el 4 y el 6 es más grande que el 4. Nunca olvidar eso. Y aquí ya empezamos a tener un poquitín de problemas. Porque aparece el menos 13 y el menos 17. Entonces, para ayudarnos, vamos a ir aquí al rinconcito.
vamos a hacer una recta numérica imaginaria, ¿ya? Que es solamente una recta de nuestro apoyo, y vamos a ver dónde ubicarlo, ¿cierto? Ahí va a estar el 0. 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y así ¿hasta dónde? Hasta el menos 13, después menos 14, menos 15, menos 16, menos 17. ¿Quién es que da más a la derecha? El menos 13. Por lo tanto, el menos 13 va a ser mayor que el menos 17. Entre 8 y 9, el 9 es mayor, ¿ya? Entre 0 y menos 2, el 0 es mayor que todo número negativo. Y entre 6 y menos 6, un positivo es mayor que todo número negativo. Entonces recordamos estas condiciones. Ahora, en el 5, ya el ejercicio se vuelve un poquitín más complejo. Porque ahora tenemos un conjunto de números, un grupo de números, donde me piden ordenarlos de manera creciente. Recordemos que creciente es lo mismo que decir de menor a mayor, ¿ya? Porque vamos creciendo. Entonces, el valor más pequeño siempre va a ser un valor negativo si es que tengo en la lista. Entonces, para mi conjunto A, lo primero que voy a tener, tengo que buscar el negativo más pequeño. ¿Quién es el negativo más pequeño? El menos 85 en la lista, porque es el que está más lejos del 0. Entonces yo voy a colocar el menos 85 aquí, ya voy a colocarle un paréntesis mejor para separar, y lo voy a borrar, para saber que yo ese número ya lo utilicé, ya lo ordené, para que no se me vaya a meter entre medio otra vez. Ahora, me quedan negativos el menos 7, el menos 3 y el menos 9. ¿Cuál es el pequeño que sigue? El que sigue es el menos 9. Ya lo borro también, con el fin de ¿qué? De que no se me vaya a meter entre medio. Menos 9, tengo el menos 7 y el menos 3 para decidir ahora. ¿Quién necesito? Exacto, el menos 7. Lo borro de igual forma. El menos 3, que era el negativo que me quedaba. ¿Ya? Y hasta ahí ya no tengo números negativos que son los que me podrían dar problemas. Ahora simplemente ordeno los positivos. ¿Quién va primero? El 5. Después, ¿quién va? El 10. Después, ¿quién va? El 11. El 11, ahí sí. Después el 26 y terminamos con el 75. Ahí quedarían ordenaditos de menor a mayor. El ejercicio B, ¿cómo va? También el mismo ejercicio. El más pequeño lo vamos borrando. Después viene el menos 25. Luego el menos 1. Nuestro 0 que siempre nos acompaña. Después del 0 viene el 6, el 27 y el 122, que son todos los numeritos que tendría acá. ¿Ya? Sigamos avanzando. Sigamos avanzando aquí. Ahora entonces, problema técnico. Solucionamos al tiro. Ahí sí. Ahí sí, volvemos a nuestro ejercicio. Tenemos el ejercicio número 6, donde me pide indicar qué valor puede tener X para que se cumpla cada una de estas desigualdades. ¿Ya? Entonces, tenemos que considerar primero que esta X no es un por, ¿ya? No es un por, que es algo muy importante. Porque si nosotros lo consideráramos como un por, el problema va a estar en que este numerito me va a quedar muy grande y no es tan complejo el problema. Lo que me están pidiendo es el dígito que puede tomar. Entonces X puede ser igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puede tomar cualquiera de esos valores numéricos. No otro diferente. Entonces, la condición es que el menos 2.556.000
556.000 algo 27 sea mayor que el menos 2.556.827. Entonces, para que sea mayor, nosotros, como estamos comparando en los números negativos, si nos fijamos, la unidad de millón, la centena de mil, la decena de mil, la unidad de mil son iguales. Las decenas y la unidad también son iguales. La diferencia se da en la centena. Por lo tanto, yo necesito que la centena cumpla la condición de estos dos números. Y dijimos que entre más grande era un número, menor era. Por lo tanto, si yo pongo un 9 aquí, esto ya se vuelve falso. Si pongo un 8, también se vuelve falso porque serían iguales. ¿Qué número necesito? Por lo menos un 7. ¿Ya? Me sirve el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0. Cualquiera. ¿Ya? En los negativos es un poquito más confuso. ¿Ya? Porque entre más pequeño es el número, más cerca del 0 va a estar, porque menos he avanzado de lejos. Y claramente aquí la estrategia de la recta numérica no me va a servir mucho de ayuda. En la B es mucho más simple porque tengo dos números positivos. Por lo tanto, si tengo 958,451, lo único que necesito para que este número sea más grande es que la posición que está ocupando acá, que es la unidad de 1000, sea más grande que 8. ¿Y qué número es más grande que 8? Solamente el 9. Es el único dígito que me cumple mi condición. Entonces, ojo, por favor, en este yo necesito que pongan mucho ojo y lo vuelvan a revisar muchas veces. Como ejercicio para ustedes, les propongo que resuelvan la C y la D y yo les voy a dar numeritos como el menos 2, 3, x2 y queremos que ese número sea mayor que el 2, 3, menos 2, 3, 5, 2. ¿Ya? Entonces hagan ese ejercicio, jueguen con ese y veamos después el resultado. En la 7 me pide que revisemos el ejemplo y representemos las temperaturas mínimas de las siguientes ciudades dibujando un termómetro en su cuaderno. Claramente yo no tengo mi cuaderno aquí, así que voy a usar mi pizarrita y apoyándome por lo mismo que ya tengo, que es la escritura sobre ella. ¿Ya? Entonces, la temperatura mínima de Putre son 16 grados. Entonces, este termómetro va a tener que crecer en este caso, o va a tener que crecer un poquito. Tengo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces voy a tener que pintar hacia abajo. ¿Ya? Todo eso que hubiese sido ideal pintarlo en un rojo. Después, la de Chañaral, voy a tener que llegar hasta ¿dónde? Voy a tener que llegar hasta el 13, nuevamente crecer. Ancud, menos 1 grado. Entonces, menos 1 grado. Entonces, acá tengo el menos 1. Pinto ahí. Pinto, no. No vamos a pintar ahí. Recordemos que estamos en un termómetro y no en una recta numérica. Entonces, vamos a subir hasta ahí. ¿Ya? Y ahí pintamos. Y lo mismo hacen ustedes con Coyhaique. ¿Ya? Para finalizar nuestra actividad del día de hoy, tenemos que recordar las siguientes cosas. Borramos nuestra pizarrita, la limpiamos como siempre. Tenemos que recordar las siguientes cosas. Primero, a partir de lo que hicimos en esta clase, realizar las actividades propuestas en la página 8 y 9 de su cuadernillo, que es la actividad que evaluamos cada clase que les dejo, ¿ya? Para que no lo olviden. Y tenemos que recordar que mientras más alejado el entero del 0 esté en la recta numérica, mayor va a ser, ¿ya? Entre más alejado hacia la derecha, ¿ya? Y un número entero es menor que otro si se ubica a la izquierda en la recta numérica. ¿Qué significa esto? Acá tenemos que tener cuidado con esta afirmación, porque dice mientras más alejado esté el entero del 0 en la recta numérica, mayor es el número. Entonces, yo por ejemplo, si tengo aquí el 2 y tengo el menos 85,
Claramente el menos 85 está más alejado que el 0, pero el 2 está a la derecha del menos 85, por lo tanto el 2 va a ser mayor que el menos 85. Entonces siempre tenemos que recordar, esta no me gusta, se ve muy fea, así que no la vamos a utilizar. Entonces siempre nos vamos a quedar con esto. Un número es menor que otro si se ubica a la izquierda en la recta numérica de ese número como referencia. ¿Ya? Entonces no olvidemos eso. En general, ¿qué estrategia vamos a usar para comparar dos números negativos? Vamos a considerar siempre la posición que estos deberían tener en la recta numérica. No vamos a estar dibujando el número en la recta numérica, sino que nos vamos a ir imaginando, con lo que ya sabemos de los números naturales, cuál es más grande y cuál es más chico, y recordar que del 0 empezamos a contar hacia dónde. Hacia atrás, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente. ¿Ya? Y la C, que es la actividad que ustedes responden, que es lo más difícil que se les generó, que fue lo más complicado y el por qué. Y la parte importante de esto es que lo contesten, ¿ya? Para saber en qué estamos débiles. Y esta pregunta, yo voy a pedir que me la envíen al WhatsApp y me cuenten qué fue lo que más se les complicó y vamos a tratar de ayudarlos ahí, ¿ya? ¿Para qué? Para que vamos reforzando, porque prontamente vamos a hacer una evaluación de un carácter diferente. En cualquier momento puede llegar este tipo de evaluación y es bueno que estemos preparados. Entonces, un gran abrazo, nos vemos la próxima semana y atentos al Classroom y al WhatsApp para todas las informaciones que damos cada semana.